Buenas tardes, soy Manuel Pérez Casiani. La siguiente ponencia que les voy a presentar es una compilación de algunos trabajos que varios historiadores han realizado en torno al sistema de tributación fiscal en términos de sus cuantías. O sea, lo que vamos a hablar aquí son de las cuantías de los ingresos fiscales de la Caja Real de Cartagena y otros emplazamientos militares destinados a la defensa de las fortificaciones, así como el habituamiento de las mismas. Particularmente para efectos de esta ponencia, centro mi atención en dilucidar dos problemas pertinentes para dichas cuestiones. En primer lugar, pretendo indagar acerca de cuáles fueron las distintas formas de financiación que se emplearon para mantener el aparato defensivo de Cartagena de India y qué papeles desempeñaron los títulos y las rentas en dicha financiación. Con el objetivo de realizar dichas preguntas, he estructurado la ponencia de la siguiente forma. En primer lugar, pretendo hablar de los distintos modelos de financiación que hubo en Cartagena de India en las inmediaciones del siglo XVII y buena parte del siglo XVIII. Y en segundo lugar, pretendo hablar sobre los distintos tipos de ingresos que llegaban a Cartagena y otros emplazamientos militares para la defensa y el obviamente de la obra de defensa. Ahora bien, como bien sabemos, en buena parte del periodo colonial, Cartagena gozó de un papel preponderante en el comercio intermarítimo, siendo uno de los pocos puertos autorizados en el Caribe para el intercambio de mercancías con el gobierno peninsular y otras provincias adyacentes, así como, dadas sus características geoestratégicas innatas, no es de extrañar que los contemporáneos del periodo realizaran rápidamente esfuerzos por realizar construcciones en la ciudad cartagenera con el objetivo de que ésta se volviera un bastión inexpugnable para proteger y defender los tesoros de España. Varios autores han hablado acerca de dichas labores de defensa y avituallamiento de las costas. Particularmente, algunos autores que pretendo mencionar son José Manuel Serrano, Sergio Paolo Sonano, nuestro profesor de planta, Joana Celia Hernández y entre otros actores, entre los que se destaca Adolfo Mencer Roca. Los dos primeros autores que mencioné, José Manuel Serrano y Adolfo Mencer, se centran en analizar la procedencia de los ingresos fiscales que provinieron a Cartagena de India para dichas labores de defensa. Pero particularmente me gustaría centrar mi atención en un texto de Serrano denominado Gasto Fiscal y Defensa Militar en Cartagena de India, siglo XVII, en el cual Serrano, tras analizar a partir de los libros de cargo y data de la Caja Real de Cartagena, que esbozan día por día los recaudos de la Caja Real, establece tres modelos de financiación para ubicar a cada uno de los distintos emplazamientos militares, que pueden distinguirse según el grado de autosuficiencia que tenga cada una de sus cajas para la defensa. Existiendo tres modelos posibles propuestos por Serrano. El primero, que consistía
consistía en una financiación subsidiaria, era un modelo que solo se reservaba para las cajas frustrantes y que era completamente dependiente de los ingresos provenientes de los mercados reales, que enviaban a partir de distintas figuras, entre las que se destacan los situados, los auxilios y las remesas comunes. El segundo modelo, netamente autodependiente, como lo dice su nombre, la financiación autónoma. Este modelo era puramente autodependiente y se valía de las propias rentas de la ciudad. O sea, me refiero por rentas, me refiero a las actividades económicas locales que produce la ciudad en un determinado tiempo. Y el último, la financiación libre, que era una amalgama de estos dos modelos, que consistía en la financiación de un desplazamiento militar a partir de las rentas, así como los propios situados. Este último modelo de carácter híbrido se empleaba en Cartagena y a mediados del siglo XVII y aproximadamente hasta 1781, según lo menciona Serrano. El modelo consistía en la transferencia de un situado asignado y la cédula para el pago de la milicia y demás funcionarios asociados una vez se calcularan los costos teóricos de dichas actividades de defensa. Y se pretendía que en caso de posibles déficits se usara un porcentaje de las rentas que variaba en función de las riquezas obtenidas por dichas ciudades, y que se pretendía que fuera un modelo permanente de financiación. Pero este esquema no quedaba del todo completo de la siguiente manera, puesto que en muchas ocasiones era común que en Cartagena y en otros desplazamientos militares el sistema fallase por varias razones. En particular, para el caso de Cartagena, se nos menciona que entre 1672 y 1676 los situados que supuestamente estaban asignados desde el comienzo de 1676 y que se pretendían que llegaran desde Santa Fe Quito, fueron retrasados por un conjunto de eventos no previstos, como la invasión de Barón de Montis, así como el contexto general que trajo la crisis de la caída del Imperio de Austria, que ocasionó que varios corsarios y piratas llegaran a la mar, dificultando el paso de los situados. Este modelo de carácter híbrido consta de los siguientes ingresos, a saber, nos menciona Serrano en orden de importancia las rentas que, como había dicho anteriormente, eran actividades económicas locales. Para el caso de Cartagena está algunos cuantos impuestos, como el de la cabala, el impuesto que se le había asignado al encargo del aguardiente, así como el tabaco y otras actividades económicas. Los situados, por su parte, eran básicamente transferencias que hacía una caja matriz de una caja matriz a una caja constante con el objetivo de que estas se les asignaran a las guarniciones fijas que se montaban en este paso particular para Cartagena de Indias. Y los préstamos que esta figura nos menciona Serrano venían a solventar los probables declives que se ocasionaban en causa de este modelo híbrido que solo estaba situado y renta, cuya figura se nos menciona que básicamente era una transferencia que agentes particulares ajenos al gobierno
le realizaban a la Caja Real y a los gobernadores del periodo con el objetivo de que se le otorgara cierto número de concesiones, así como con la intención de que parte de los estados se devolviera, aunque la mayor parte de las operaciones no ocurrían. Cabe mencionar que estos tres elementos de ingresos no son los ingresos totales de la Caja Real, sino que hubieron otros más, pues, pero estos fueron los principales. Por ejemplo, para el caso de Cartagena se nos menciona que a finales del siglo XVIII la configuración de bienes de los jesuitas se tornaron un caudal de ingresos importantes para la ciudad. Este modelo híbrido de financiación se contrapone a varias ideas de ciertos autores, entre los que cabe destacar a Adolfo Meisel Roca, puesto que en su texto denominado situado y comparando las bases económicas de Cartagena y India en la última etapa del siglo de las luces, menciona que uno de los elementos determinantes para no solo la defensa, sino para la economía cartagenera eran las grandes transferencias que se hicieron por conceptos, es decir, que otras provincias hicieron a Cartagena por conceptos de situados. En el esquema de Meisel resulta de interés mencionar que el situado adquiere principal peso. El situado para Meisel, él hace relación de esta gráfica que es parte prestada, que nos menciona que casi el 49,6% de los ingresos totales producidos por la Caja Real de Cartagena entre 1706 y 1810 eran mayormente correspondientes a ingresos por conceptos situados. También se nos menciona, o mejor dicho, se puede evidenciar en la gráfica que los ingresos totales fluctúan en consonancia con los del propio situado. Por ejemplo, se pueden ver, si nos centramos con detenimiento en la gráfica, como los picos de esta gráfica de los situados están un tanto en consonancia con los vaivenes de los propios gastos generales. Otros autores, entre los que se menciona María Liliana Cuento, también aseveran contra Meisel acerca de la preponderancia de los situados como una figura determinante para la economía cartagenera. María Liliana Cuento, por su parte, tras analizar el circuito financiero que se producía entre Guayaquil, San Cristóbal, Santa Fe, Cartagena, menciona que entre 1757 y 1804 Guayaquil tenía que dedicarle un situado que comprendía 50.000 pesos anuales, y parte de este situado, ella menciona que parte del situado que se pretendía que llegara a las labores de fortificamiento en Cartagena no fueron a parar allí, sino que se destinaron a otras provincias de Caribe para el desplazamiento militar de otras fortificaciones. Por su parte, Sergio Romano contribuye a darle más prioridad al asunto, agregando a esta discusión su trabajo que realizó con respecto a las inversiones en manos de obra libre, diciendo que las rentas, por su parte, las rentas de la Caja Real entre 1796 y 1796 ayudaron a la financiación de los gastos navales y la protección
de los datos reales y las propias finanzas con una suma cercana a 1.527.000 pesos. En el caso de Cartagena, viendo los datos obtenidos, es bastante particular, puesto que si bien los réditos obtenidos por los situados anuales desde 1645 hasta 1690 eran incluso superiores a las rentas producidas en estos mismos años, como muestra la relación de esta gráfica, los situados no fueron a parar directamente a las prevenciones o construcciones o las inversiones en mantenimiento de las murallas, sino que se enviaron a otras fortificaciones y emplazamientos militares como Santa Marta y Araya. En conclusión, tras explorar el devenir fiscal de la ciudad, no podemos establecer una tendencia general de la imperativa del situado o de la propia renta en los recaudos fiscales de Cartagena. Sin embargo, podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, los costos de mantenimiento de las guarniciones no se limitaron a actividades propias del gobierno, sino que varios sujetos ajenos al gobierno fueron implicados en dicha financiación. En segundo lugar, también podemos mencionar que los recaudos fiscales de Cartagena, el modelo de financiación de Cartagena fue predominantemente híbrido, compuesto tanto de la renta de los situados y los préstamos, así como otro tipo de ingresos. Y por último, acerca de los egresos de Cartagena podemos mencionar que aquellos se destinaron en primer lugar para la propia fortificación de la ciudad, del emplazamiento. En segundo lugar, para la fortificación y protección de los distintos emplazamientos del Caribe. Y en último lugar, fueron destinadas al pago de los préstamos que la Caja Real realizaba. Muchas gracias.